noches. El primer caso de ébola fuera de África ha hecho saltar las alarmas del llamado primer mundo, mientras lleva décadas causando miles de muertes en aquel continente. Desgraciadamente, este caso se ha dado en nuestro país con el contagio de una auxiliar de enfermería, Teresa Romero, que voluntariamente atendió a los 2 misioneros repatriados que finalmente fallecieron. Una cascada de despropósitos, de contradicciones y de dudas sobre el protocolo ha envuelto esta grave situación en la que lo más importante es la salud de los afectados. A pesar de la cantidad de puntos oscuros y de la incertidumbre sobre la evolución de la enfermedad, no hay motivos para la alarma general. Este es el resumen de una semana en la que nuestro país ha estado en las portadas de todo el mundo. En la tarde de hoy se ha identificado un caso secundario de contagio de enfermedad por el virus ébola de un paciente en nuestro país. Lunes 6 de octubre. Es el momento en el que el Gobierno de España dio a conocer el primer caso de contagio por ébola que se produce fuera de África. El punto de partida de una semana difícil, retransmitida casi en directo, que llegaba al sábado con el agravamiento del estado del auxiliar, el aumento de personas hospitalizadas y la evidencia de una cadena de errores en el protocolo que siembra la incertidumbre sobre sus consecuencias e indignación y miedo entre el personal sanitario. La preocupación por la evolución de esta epidemia y su viaje a Europa y al resto del mundo están ya en primera línea de la agenda internacional. Yo le pregunté al médico por mi resultado y no me lo quiso decir muy claro, entonces yo ya sospeché. Y cogí el móvil y vi que en el país lo ponía, que había dado 2 positivos en ébola, pero a mí no me lo dijo nadie. Es la voz de Teresa Romero, la enferma por ébola aislada en una habitación del Hospital Carlos III de Madrid. Conforme han pasado los días, se ha puesto de manifiesto una serie de fallos de tal magnitud que han llevado al Gobierno a cambiar el protocolo de actuación para subsanar las deficiencias. Parece ser que todo que se dice, hay un protocolo colgado en la intranet, pero luego cada hospital tenía otro protocolo, ¿vale? Adaptado a su hospital. Y ningún profesional tenía ese protocolo. Ese protocolo se ha empezado a dar ahora después de todo esto. Teresa Romero Ramos, de 44 años, auxiliar de enfermería en el Hospital Carlos III de Madrid, entró en contacto con el misionero infectado Manuel García Viejo, fallecido en septiembre, en 2 ocasiones. Ella me ha transmitido la posibilidad de que pudiera haber habido un contacto al retirarse una parte del traje que hubiera podido contactar con la cara. Estas declaraciones fueron el origen de una serie de reacciones encontradas, desde la intención de algunos altos cargos de centrar la responsabilidad del contagio en la auxiliar infectada, hasta la indignación del personal sanitario por poner en duda a los profesionales. Poco antes de una rueda de prensa se entra en la habitación para preguntarle y definir punto a punto, paso a paso, qué es lo que ha pasado y no te habrás hecho y no te... Y claro, pues de hecho en su primer declaración Teresa lo dijo, que había cumplido el protocolo paso a paso. Lo cierto es que pese al protocolo, desde que el auxiliar detectó los primeros síntomas hasta el diagnóstico de su contagio, pasaron demasiados días. Precisamente por este motivo, el contacto con familiares, vecinos y personal sanitario fue inevitable. Son un centenar de personas en observación y más de una decena las ingresadas, entre ellas la doctora de cabecera que atendió a Teresa y el médico de urgencias del hospital de Alcorcón, al que acudió cuando comenzó la fiebre. He atendido a la paciente y me chequearé cómo tiene que hacerse. Este especialista pidió el ingreso voluntario tras denunciar en una carta importantes deficiencias en el protocolo. La denuncia de este médico, que asumió graves riesgos durante 16 horas, ha dejado en evidencia errores graves en los primeros momentos de ingreso y traslado de la paciente hasta su llegada al Carlos III. La confirmación de la noticia ha situado a España en las portadas de los medios de comunicación internacionales. La Unión Europea ha pedido explicaciones al gobierno de nuestro país para conocer todos los detalles sobre este asunto. La sospecha de contagio también recayó sobre el perro de la pareja, Excalibur, mascota que se hizo famosa en las redes sociales. Estoy en el hospital y hago un llamamiento a toda la población para que me ayuden a salvar a mi perro Excalibur, que lo quieren matar así por las buenas, sin seguir ningún procedimiento. Las asociaciones están con nosotros, gracias. El animal fue finalmente sacrificado el pasado miércoles por orden judicial.
El marido de Teresa, Javier Limón, se encuentra ingresado y aislado. El personal sanitario, especialmente en Madrid, es el más sensible y el que está viviendo con más tensión y miedo este caso. Denuncian la falta de medios y no están dispuestos a que se ponga en duda la profesionalidad de Teresa ni de ninguno de sus compañeros. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en unas polémicas declaraciones, llegó a decir en un principio que la auxiliar mintió. También es verdad que a raíz de los resultados nos pudo haber estado mintiendo. Explicarle uno cómo se tiene que quitar y poner un traje, no hace falta hacer un máster. Nosotros no lo vamos a consentir. Si hay evidencia de que efectivamente ha podido haber un accidente o un error, rogamos, por favor, que se haga pública. Que se presente, porque es lo que estamos demandando todos. El contagio no se hace por política, pero los políticos sí que pueden hacer mucho para evitar contagios. No ha habido suficiente preparación para ello. Si para eso entendemos que una charla de un cuarto de hora, 20 minutos, 40 minutos es suficiente. Desde Andalucía también se observa este asunto con máxima atención. En el Sindicato de Auxiliares de Enfermería no se oculta que existe temor. El personal nuestro de técnicos de enfermería es el primero que está más en contacto con el enfermo, puesto que es quien se preocupa de la higiene, de las eliminaciones como es la orina, las heces, el sudor, que son las primeras vías de contagio. A pesar de que siempre existe el miedo, lógicamente es normal que el personal sanitario, que sabe que viene un enfermo de ébola y que lógicamente la mortalidad es muy alta, siempre tiene miedo. Desde el primer momento, el Ministerio de Sanidad ha mantenido informadas a todas las comunidades autónomas para coordinar el protocolo de actuación y los posibles cambios en el mismo. Nosotros llevamos, desde el mes de abril, iniciamos las primeras iniciativas y las hemos intensificado durante el mes de agosto y el mes de septiembre. Elaborando los protocolos, adaptándolos a la comunidad autónoma, pasándoselo a cada uno de los centros sanitarios de Andalucía y además adiestrando y formando a nuestros profesionales, fundamentalmente, prioritariamente, en primer lugar, a los de los hospitales de referencia que tenemos designados y luego en cascada a todos los profesionales. No obstante, los representantes sindicales de enfermería reclaman una mayor preparación específica, cursos de formación más intensos y simulacros para los profesionales de las unidades que trabajan con los casos que implican un alto riesgo de contagio. Desde la Administración andaluza se hace un llamamiento a la calma. Vamos a revisar los protocolos y vamos a extremar las medidas no solamente de seguridad, sino también incidir mucho en la formación. Nosotros, cuando se da la formación, también se forma sobre no solamente cómo se colocan los trajes, sino cómo se quitan, pero de todas las maneras posiblemente ahí tengamos que incidir más. El Gobierno se ha visto obligado a modificar el protocolo aplicado para adaptarlo al que recomienda la OMS, que obliga a la presencia de un supervisor mientras el personal sanitario se coloca y retira los equipos de protección. Una de las medidas de control más importantes que no se ha cumplido en este caso. A nosotros nos enseñaron a ponernos el traje y sobre todo, y más importante, quitárnoslo. Tenemos la sensación de que el riesgo es cuando estoy manipulando, tocando, contactando con el paciente. Cuando me separo del paciente tengo la sensación de que eso ya no es peligroso y al quitarnos el equipo puedo estar tocando sin darme cuenta partes del equipo que están contaminadas y por tanto voy a estar yo contaminado. La técnica de quitarse el equipo es compleja, requiere unos minutos, no se puede hacer en un momento y hay que hacerlo de una manera en la que aseguramos que al quitarnos el equipo no estamos contaminándonos de nuevo nosotros, ¿no? Teresa ha recibido varios tratamientos experimentales, entre ellos suero autoinmune procedente de la sangre de la hermana Paciencia Melgar, la misionera que se contagió en Liberia y logró superar la enfermedad. La enfermedad se cura en las personas en las que se cura porque esa persona no ha llegado a tener las complicaciones mortales y le ha dado tiempo a producir los anticuerpos contra el virus. Las personas que fallecen, fallecen porque no les da tiempo a desarrollar esos anticuerpos. Se complica la infección antes de que los anticuerpos aparezcan y entonces ese es el motivo del fallecimiento. Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, el brote de ébola, el más virulento conocido hasta ahora, ha ocasionado más de 3.400 muertes en unos 7.500 casos de contagios en varios países de África Occidental, fundamentalmente en Guinea, Nigeria, Liberia y Sierra Leona. El virus se transmite por contacto directo con personas y objetos infectados, y solo cuando el paciente ha desarrollado los síntomas, que son fiebre alta, dolor de cabeza, vómitos y cuando la enfermedad se agrava, hemorragias internas. Se contagia a través de las heces, orina, saliva, sudor, semen y otros fluidos.
El virus no se muere con el paciente, el virus sigue sobreviviendo durante un periodo de tiempo relativamente prolongado en las secreciones, dentro de las células de las secreciones, y esto hace que estas secreciones puedan ser contagiosas incluso aunque el paciente haya fallecido. Por eso uno de los aspectos críticos del control de esta enfermedad es el manejo de los cadáveres. No se pueden hacer autopsias, no se recomienda hacer autopsias, no hay que hacer tareas de limpieza, de embalsamado, no. Lo que hay que hacer es protegerlo de manera absolutamente estanca y proceder a la incineración. Si alguien sabe de lo que se habla cuando se trata de ébola, son las organizaciones no gubernamentales que trabajan en África, entre ellas Cruz Roja, que mantiene, pese al riesgo, voluntarios en zonas calientes como Nigeria, Liberia y Sierra Leona, donde ha construido un hospital para tratar a 60 enfermos. Una de nuestras labores principales es potenciar y ayudar a la Cruz Roja de esos países, con objeto de que ellos mismos, lo habrán visto por televisión, cómo son voluntarios y voluntarias de Cruz Roja los que con sus trajes de protección son los que entierran a los muertos, que es un momento de una posibilidad de contagio grande. Por tanto, potenciar a las Cruces Rojas de allí y ir allí a asesorarles y ayudarlas, y los estados potenciar económicamente, ayudarlos económicamente. Médicos del mundo también se emplea a fondo en estas zonas deprimidas de África, lugares donde arriesgan sus vidas por ayudar. El lunes salgo para Sierra Leona, con destino a un distrito que se llama Moyamba, y bueno, he de decir que mi organización ya lleva trabajando en Sierra Leona desde el año 2001, y bueno, conocemos bien el contexto. Eso hace que los proyectos de desarrollo nos hayan dado una madurez en el país y un conocimiento del contexto que necesitamos para trabajar en esta epidemia. Espero encontrarme lo que mis compañeros me han dicho que existe, ¿no? Un sistema sanitario desestructurado, muy poca respuesta por parte de la comunidad internacional. O sea, pensamos que todavía no ha habido la respuesta que se requiere, y bueno, y lo que esperamos es tener el éxito que requiere la situación a la hora de poder contribuir a frenar la epidemia. Pensamos que la epidemia no la vamos a eliminar, ni muchísimo menos, que esto quedará como una enfermedad endémica más que epidémica, pero sí es cierto que hay que luchar lo máximo posible por reducir el número de casos. El ébola es un virus causante de la fiebre hemorrágica viral del ébola, una enfermedad infecciosa con una alta tasa de mortalidad que afecta tanto a animales como a seres humanos. El primer brote se descubrió en el año 70. El origen parece que se encuentra en los murciélagos, por contacto con sus excreciones o por vía alimentaria. Este virus carece actualmente de tratamiento o vacunas específicos. No hay estudios porque los brotes previos de ébola han ocurrido en países, esto es lo que llamamos habitualmente pues las neglected diseases, ¿no? Enfermedades olvidadas, abandonadas, que no se han investigado y tratado. Y es ahora cuando este gran brote ha aparecido en la zona de África, y por primera vez con un caso fuera de África, cuando realmente nos preocupamos mucho, ¿no? Y en este sentido yo creo que es necesario llamar la atención sobre que el problema está en África, y no nos podemos olvidar que si no queremos tener problemas nosotros, lo que tenemos que hacer es abordar el problema donde está. En este mismo sentido se ha pronunciado el director del Instituto de Inmunología de Colombia, descubridor de la vacuna contra la malaria, Manuel Patarroyo. En lugar de estar ahorita adoptando medidas heroicas de tratar de controlar el virus cuando llega a Europa, pues hombre, invirtamos en desarrollo de vacunas, que eso, mientras que usted con ese costo atiende un solo paciente, con ese mismo dinero puede desarrollar una vacuna para cualquiera. Entre las investigaciones que se realizan para encontrar un remedio eficaz, se encuentra la que se desarrolla en la Universidad de Granada. Un grupo de investigadores trabaja para identificar productos naturales para combatir este virus. En nuestro caso, la terapia va orientada hacia las proteínas diana dentro de la célula, que le permiten luego al virus, una vez que se han formado las partículas víricas, salir de la célula y continuar la proliferación de la infección. Hasta la fecha, y tras más de una década de investigación, han logrado desarrollar un inhibidor de alta afinidad cuya efectividad contra el virus se está probando en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. Lo que nosotros estamos intentando es generar una molécula, unos rudimentos de moléculas que sean capaces de bloquear esta interacción y luego a la postre sean modificadas para que tengan esas propiedades farmacológicas deseadas. La llegada del virus del ébola a España se produjo en agosto con la repatriación del sacerdote español Miguel Pajares, de 75 años, que fue el primer paciente repatriado a Europa por esta enfermedad. Pocas semanas después de la muerte del religioso, que se produjo el 12 de agosto, fue repatriado Manuel García Viejo, misionero de 70 años que fue director médico en un hospital de Sierra Leona
y que también falleció. Ambos religiosos, que pertenecían a la Orden de San Juan de Dios, eran médicos especialistas y trabajaron durante décadas en las zonas más castigadas por esta enfermedad. La repatriación de los dos españoles suscitó un debate, reabierto ahora, por las posibles consecuencias y las medidas de seguridad que se debían tomar. Creo que es un problema ético muy difícil y, como médico que soy, si estuviera atendiendo al paciente, probablemente pensaría que si el paciente se puede beneficiar de un traslado, pudiendo controlar la transmisión en mi país, creo que el traslado está dentro de las cosas que uno se plantearía. Como se han planteado, además de España, países como Francia, Alemania o Estados Unidos. Este, por el momento, ha sido el recorrido del virus del ébola desde África a nuestro país, sin detenerse en fronteras ni afectarle las barreras que marcan un estricto protocolo de seguridad. Además de la inquietud de la población y la preocupación por los afectados, ahora el debate, de una dimensión internacional, se centra en conocer los detalles que permitan localizar cada uno de los eslabones abiertos en la cadena, determinar qué falló en ese protocolo que debió impedir el contagio en nuestro país de un enemigo mortal que ya viaja desde África. Nuestros compañeros de los servicios informativos les mantienen informados de todas las novedades de esta crisis, en la que también nuestro programa seguirá profundizando. Ahora nos ocupamos de otro tema. 26 mujeres italianas, enamoradas de sacerdotes, han escrito una carta al Papa Francisco para pedir a la Iglesia que les permita vivir su relación sin esconderse. Esto ha reactivado el debate sobre el celibato en la Iglesia Católica, donde se estima que más de 100.000 curas han pedido la dispensa eclesiástica para poder casarse. Coincidiendo con el Sínodo sobre la Familia, que se está celebrando en Roma, analizamos una tradición que no aparece en los Evangelios y que la Iglesia instauró mucho más tarde de lo que se piensa, en el siglo XII, en el Concilio de Letrán. En pleno vuelo de vuelta al Vaticano, el Papa Francisco sorprendía hace poco al mundo católico. Recordaba que el celibato no es un dogma de fe y abría una puerta para el debate. El matrimonio de los sacerdotes podría estar más cerca. Al no ser una cuestión de fe, sino que es meramente una cuestión legal, jurídica, se puede cambiar. De la misma manera que hubo un sínodo o un papa o un concilio que lo decretó, puede haber otro que lo quite y que lo cambie y no pasa nada. Los obispos creen que la gente se van a escandalizar y la gente no se escandaliza. La gente le parece muy bien porque la gente ha nacido en un matrimonio y la gente está casada y se le casan sus hijos. Por lo tanto, la gente no se escandaliza del matrimonio. Francisco fue sacerdote capuchino y pidió la dispensa en los años 70, cuando muchos curas perdían la ilusión del Concilio Vaticano II. Y se vio que sí, en la letra había un deseo muy grande de transformación, pero después en la práctica era muy difícil. La iglesia es un edificio muy grande, muy pesado, muy antiguo, y renovarlo no es tan fácil. Cuando nos dan la dispensa para casarnos, nos dicen, quede usted reducido al estado laical. O sea que ya la jerarquía piensa que el estado de los seglares es bajo, es un estado reducido, más bajo, ¿sabes? Sí, seguro. Entonces estamos en una actitud, en una postura, en un lugar en la iglesia más bajo, más humilde, como estaban los apóstoles y San Francisco y Jesús. Según los evangelios, Jesús no dijo nada sobre el celibato eclesiástico. Hay investigadores que sostienen que él mismo tenía esposa, como era habitual en la época para un hombre de su edad. Y San Pablo alude a que la mayoría de los apóstoles estaban casados, como explica el teólogo José María Castillo. Los apóstoles estaban todos casados y en sus viajes iban acompañados de la mujer. Y cita expresamente a San Pedro. Bueno, ya en los evangelios aparece que San Pedro tenía suegra, que estaba enferma y Jesús la curó. Si tenía suegra es que estaba casado. De hecho, la Iglesia ha pasado más años sin celibato que con él.
La prohibición del matrimonio para los sacerdotes no se establece hasta el siglo XII, en el Concilio de Letrán, y se ratifica en el siglo XVI, en el Concilio de Trento. Si los curas estuvieran casados, necesitarían ganar más un sueldo, porque el sueldo de los curas es más bien justito. En el celibato de los obispos fue determinante la cuestión económica, por una razón, no por cuestión de que ganaran más o menos, sino para que los bienes de la Iglesia no pasaran a los herederos del obispo. Si el obispo tenía hijos, podía dejarles en herencia el palacio episcopal o quizá otras posesiones eclesiásticas. Cuando Francisco pasó a la vida civil, se dedicó a la cerámica y a las vidrieras. Ha dado cursos en la cárcel y a personas que necesitaban ayuda. Lleva 40 años casado y cree que ha vivido de acuerdo con el Evangelio. El tener la casa abierta, todos estos muchachos que están en la cárcel, cuando yo tenía el taller en mi casa, podían ser peligrosos, a mí no me hicieron nada. Pero yo solamente le pedía permiso a mi mujer, oye, mira, va a venir a hacer un curso de 6 meses, porque si vienen a hacer el curso no dejan salir de la prisión. Pues que venga. Cree que el matrimonio sería beneficioso para los sacerdotes. Para su crecimiento intelectual, moral, su vida psíquica, sería mucho mejor que estuvieran casados. Y después, claro, al obispo a lo mejor eso no le interesa, porque tener un grupo, un ejército de soldados solteros, los tienes más disponibles, los puede cambiar fácilmente, pero no mira por la salud moral y psíquica de sus sacerdotes. El celibato opcional, según algunas opiniones, podría también reducir los escándalos que periódicamente sacuden a la Iglesia, por la doble moral de algunos de sus miembros y por los casos de pederastia. Lleva a las situaciones de doble vida, es decir, vivir en la hipocresía y la mentira, aparentando una cosa y viviendo otra, puede llevar a situaciones de represión de personas que lo toman en serio, no lo subliman, pero lo reprimen, y eso termina desquiciando la psicología. El celibato tiene la dificultad de que si no se vive bien, la persona se puede recluir en sí misma, y no tiene nada que ver con el celibato que la Iglesia ofrece a los candidatos al sacerdocio. Es un don que hay que pedir y que hay que cultivar, y se cultiva en la oración personal, en la oración con el Señor, pero se cultiva también en la relación con normalidad con las personas, con la familia, con los matrimonios, de manera que se establece en la misión de la Iglesia una complementariedad entre el que vive el celibato y el que vive el amor en el seno del matrimonio. Dentro de la Iglesia católica, los sacerdotes de rito oriental sí pueden contraer matrimonio, como pasa en Grecia o en Ucrania. La Iglesia ortodoxa también lo permite, al igual que todas las iglesias protestantes, mayoritarias en Norteamérica y en el norte de Europa. La Iglesia anglicana tiene 80 millones de seguidores y su máxima referencia espiritual, el arzobispo de Canterbury, está casado. La Iglesia anglicana tiene sus obispos, sus presbíteros y diáconos y sus parroquias, muy parecido a la Iglesia católica romana. Todos tienen la opción de casarse, el obispo, los presbíteros, los diáconos. ¿Puedes orar para empezar? La Iglesia anglicana tiene presencia en España y en Andalucía. Uno de sus templos es el de San Benito, en Sevilla, donde celebran el culto los domingos y también se reúnen para estudiar la Biblia. Ian es pastor, está casado y tiene 3 hijos. Mi trabajo como pastor consiste primeramente en mis oraciones diarias y mis lecturas en la Biblia, y también llevamos los cultos cada domingo y hay muchas preparaciones para el culto. Por ejemplo, el sermón, tenemos una charla para niños, cada culto también, y también cada semana tenemos estudios bíblicos. Para mí no hay impedimento en estar casado. Al contrario, valoro mucho mi experiencia de ser marido, de ser padre de mis niños,
Y pienso que estas experiencias contribuyen mucho a mi capacidad de llevar la iglesia, de trabajar en la iglesia. Hola, buenas. Toda la familia vino desde Australia. Para Ruth, que es maestra de profesión, es muy normal estar casada con un pastor. Él puede entender la vida de una familia y una mujer, y entonces, sí, bien, mejor, sí. Para mí es una vida normal. Nuestros fines de semana hay muchas cosas que hacer, por ejemplo, cada domingo y Navidad, y es un tiempo muy ajetreado. Sí, sí. Y bueno, pero no hay nada más, sí. Creen que la vida familiar no le resta dedicación a la parroquia. Un pastor no casado, obviamente, tiene más tiempo para dedicar a la parroquia. Pero por mi vida en familia me crezco, me desarrollo. Es el primer contexto en el que vivo mi vida cristiana, ¿no? Buscando los valores de la vida cristiana, la paciencia y el amor, y buscando también acuerdos mutuos. Eso hacemos diariamente en casa con la familia. Y esas capacidades y experiencias, todo eso naturalmente llevo al trabajo. También pongo mucho valor en compartir con mi esposa, con Ruth, lo que está pasando en la parroquia. Y pongo mucho valor tanto en sus ideas y sugerencias como en las reflexiones que ella me ofrece sobre mis ideas también. En la Iglesia Católica Romana, la imposición del celibato también ha tenido que ver con una concepción de la mujer como algo pecaminoso e irracional. Dentro de la Iglesia Católica, esa visión negativa de la mujer, pues eso ha ejercido su influencia. La mujer ha sido siempre vista como algo impuro. Aventino era párroco del barrio de La Tunara, en La Línea, Cádiz, cuando conoció a la que hoy es su mujer. Yo no me planteé la cuestión de matrimonio y enamorarme de una mujer hasta haber tomado la decisión de dejar la Compañía de María, los marianistas, y de dejar también el trabajo como sacerdote. Mi idea no ha sido abandonar la Iglesia. Sí, yo me siento Iglesia, lo que pasa es que creo que la Iglesia debiera ir por otros caminos distintos de los que va actualmente y de los que yo veía entonces. Hola, Luisa. Buenos días. Ha sido profesor, pero siempre ha participado en movimientos sociales y en organizaciones de lucha contra la droga o de apoyo a la inmigración. Hoy colabora en una asociación vecinal. Además, con su grupo de cristianos de base, celebra la Eucaristía de forma colectiva, sin que un sacerdote célibe tenga que conducirla. Si alguna vez se me ha demandado el presidir esto, pues yo lo he aceptado. Han sido raras veces, pero entiendo que, pues lo mismo que yo que sé, si en caso de urgencia alguien pues demanda, yo que sé, una confesión o lo que fuera, me parece que debemos estar ahí. Es cierto que las celebraciones eucarísticas se suelen hacer sobre todo pues cuando hay concentraciones de comunidades cristianas populares. Entonces pues no hay allí un presidente con una casulla y con una cosa y con ornamentos de este tipo, sino que la celebración es de toda la comunidad, más comunitaria, y todo el mundo participa. Aventino pertenece al movimiento procelibato opcional. En la Iglesia entendemos que el celibato efectivamente es un carisma y es una gracia para la comunidad y tal, pero tiene que estar al servicio de esa misma comunidad y no debe ser impuesto, no debe ser impuesto, sino que sea más bien una opción. La posibilidad de que los curas se casen podría también ser positivo para la escasez de vocaciones que sufre la Iglesia. Ya en este momento, más de la mitad, bastante más de la mitad de las parroquias de todo el mundo no tienen párroco.
Luego, la media de edad, la mayoría del clero hoy mismo ya en España son hombres de bastante edad. Es cierto que hay falta de vocaciones, pero quizás la falta de vocaciones puede ir más asociado a la falta de compromiso, no solamente en la Iglesia, sino en el resto de instituciones, que a una opción por el celibato en el sacerdocio. Creo que realmente no alteraría mucho el número de vocaciones el que hubiese un celibato opcional o el que el sacerdote se pudiera casar. Ian, el pastor anglicano, cree que no lo sería si no pudiera estar casado. La verdad es que me casé antes y seguimos esta línea, hemos seguido esta línea juntos. Es una pregunta difícil contemplar, pero probablemente no habría hecho otra cosa, buscando usar mis dones y pasiones de otra forma, sirviendo a Cristo todavía. Sí. Además, aunque no es su caso, a veces los hijos de pastores continúan la tradición familiar. Mi esposa, Ruth, su padre es también pastor de iglesia y muchas veces sí, los hijos también les interesan ser pastor por sus padres, pero no siempre. Hasta ahora en nuestro caso no es así. El sínodo sobre los desafíos pastorales en la familia, que se está celebrando en Roma, podría cambiar la concepción del matrimonio aceptado por la Iglesia. Y podría ser una oportunidad para suavizar el dogma de fe que es el celibato. Yo sería partidario de que esto se fuera haciendo localmente por regiones donde los obispos de un determinado país o de una determinada región vean que esto es urgente y es importante, que vayan admitiendo, por ejemplo, a algunos hombres casados para que puedan celebrar la Eucaristía, explicar el Evangelio del domingo. Otro paso podría ser, más adelante, permitir en determinados, que si hay sacerdotes secularizados que quieren volver a ejercer el ministerio, que lo permitieran. A nosotros quizás no nos recuperen, porque ya somos también mayores también, y entonces ya no somos unos elementos que a la Iglesia no le interesa porque tenemos nuestras propias ideas. Pero sí con gente más jóvenes, que se ordenen nuevo, es posible que abra algún camino, empezando por países latinoamericanos. Sin embargo, en la Iglesia también hay muchos partidarios de que todo siga igual. El celibato es una norma eclesiástica, es una vocación y es un don que hay que pedir, y eso no se ha movido. El Papa lo que ha dicho es lo que todos sabemos y lo que el Catecismo de la Iglesia dice. Pater et Filius. El Papa es maravilloso, es un hombre del pueblo, muy cercano, habla un lenguaje que se le entiende perfectamente, pero no sabemos si los obispos van a secundar no digo órdenes, sino su mentalidad, porque él se encuentra con unos obispos que han sido elegidos por los otros papas. El sínodo de la familia finaliza la semana que viene, pero seguramente sus efectos en la Iglesia y en la vida de los fieles se apreciarán a largo plazo. El celibato en la Iglesia Católica, un debate recurrente con el que terminamos el programa de esta semana tan inquietante. Seguiremos de cerca la evolución de la crisis del ébola en España. El sábado que viene volvemos. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.